Hola comunidad, hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a mostrar esta herramienta que está generando unos resultados increíbles. Pues la mayoría de gente ya sabe que las IAs están tomando como el mundo del 3D, la mayoría de las áreas, también el mundo de la ingeniería, pero en particular esta me llamó mucho la atención porque pues esta nos sirve para hacer bustos, no esos bustos basados en una foto de referencia. Entonces vamos a probarla, vamos a ver los resultados. También voy a aclarar que pues esto es más una herramienta, no es algo que nos vaya a quitar el trabajo, porque todavía sigo creyendo que el artista 3D tiene que poner la mano sobre el resultado que generan las IAs, porque no son perfectamente pues acordes a lo que se necesita o a lo que un cliente va a necesitar. Simplemente es una herramienta más, veámoslo como una herramienta más. No nos estresemos por esto y no podemos tampoco como artistas 3D irnos en contra del mundo y de la tecnología, porque cada vez avanzan más y más y más. Tenemos que estar como a la vanguardia, ir acorde siguiendo como lo que va saliendo nuevo y cómo podemos utilizarlo. ¿Listo, chicos? Entonces, sin más preámbulo, empecemos también. Les voy a mostrar esta página que se llama MakerWorld Beta, que es una página, creo que es una página china. Entonces acá dentro de MakerWorld tiene diferentes secciones, pero la que a nosotros nos va a importar y la que nos va a interesar es MakerLab. Entonces vamos a darle acá a MakerLab, dan clic ahí. Entonces acá hay diferentes secciones que están pues por decir así divididas en diferentes partes o diferentes pestañas donde podemos acceder. Como les digo, es inteligencia artificial, pero entonces la que nos vamos a enfocar es esta de acá que se llama Haz mi estatua, que esa es la que vamos a utilizar en este momento, es la que les quiero mostrar, que la encontré por casualidad y me pareció espectacular. Vamos a darle Start. Entonces básicamente antes de hacer la estatua lo que tienen que hacer es buscar fotos de referencia. Tenemos que descargar fotos de referencia de alguna persona, o ya pueden ser una foto suya o algún personaje que quieran hacer, algún actor, pero que esté de frente, o sea, que sea una foto frontal y que se vea bien, que si es simétrica es mucho mejor para que la inteligencia artificial lo pueda hacer de mejor manera. En mi caso yo tengo esta foto acá de Keanu Reeves, uno de los personajes de Superman que más me ha gustado, el mejor Superman según mi opinión. Y también tengo esta otra acá del Terminator, Arnold Schwarzenegger. Vamos a utilizar esta, bueno, en mi caso lo voy a utilizar, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, del actor que ustedes quieran. Y vamos a mirar cómo se utiliza la herramienta, los pros y digamos como las cosas a favor que nos sirven como artistas 3D. Como les decía, esta herramienta es más enfocada hacia lo de impresión 3D, pero también creo que le podemos dar utilidades para generar personajes o crear personajes. Bueno, entonces vamos a empezar acá, vamos a darle nuevo proyecto, le vamos a dar clic. Entonces él acá nos va a dar como los tips, nos está diciendo photos with extensive facial rotation, full body short, close up. Nos está diciendo que tienen que ser básicamente fotos de esta forma, que de esta forma no. Esto no le sirve a la inteligencia artificial o los resultados no van a ser muy buenos, tiene que ser básicamente algo así. Entonces le decimos que confirmar. Y acá lo que tenemos que hacer es arrastrar o cargar la foto. Voy a seleccionar la primera foto, que es la de Keanu Reeves, la de Superman. Vamos a darle que ok, que ahí no. Entonces vamos acá. Y lo que tenemos que hacer es acá darle a Generate. Y vamos a esperar a que nos genere el resultado. Usualmente no se tarda mucho dependiendo pues de la cantidad de gente que la esté utilizando en el momento. Pero usualmente entre 2 o menos de 2 minutos ya va a estar listo el resultado. Ahí como nos damos cuenta está pues generando la estatua. Y ya pasamos a ver cuando ya nos muestra el resultado final. Listo, ya nos generó nuestra estatua. Entonces como podemos ver acá tenemos el resultado, uno de los resultados. Pues bueno, me gusta y no a la vez, hay unas imperfecciones de perspectiva. Entonces acá si no estamos muy seguros o si no estamos muy acuerdos con el resultado, simplemente le damos retry. Entonces voy a darle otra vez la oportunidad de que me genere algo mejorcito. Entonces vamos a darle retry o sea, volver a hacerlo. Entonces vamos a darle clic. Listo chicos, entonces acá ya me regeneró el personaje. Acá vemos como el historial de personajes que me ha generado, por decir así. Entonces tenemos este primero,
tenemos este otro de acá. Entonces ahí podemos ir viendo lo que nos gusta, pues este me gusta un poco más, digamos el perfil del personaje. Y le vamos a dar a confirmar. Entonces acá confirmar, cuando hacemos la creación de la cuenta, ustedes se registran, a ustedes les van a dar 50 créditos. De esos 50 créditos, cada vez que generen un personaje o generen una foto, o por decir así, utilicen una foto, les van a descontar 10. Entonces voy a confirmar. Vamos a confirmar. Entonces acá nos pasa el editor, digamos, de nuestra estatua, por decir así. Básicamente con la ruedita del ratón podemos hacer paneo, con el clic izquierdo podemos rotar y es algo muy sencillo. Entonces acá lo tenemos. Acá tenemos ciertas cositas que podemos adherir a la malla. También tenemos un editor de la malla, podemos editarlo o arreglarle cositas. Entonces vamos a mirar lo que es el editor de la malla. Le damos Edit Mesh. Entonces acá, como vemos acá, nos está mostrando la malla y acá tenemos lo que es Smooth, Inflat y en Gouge. Entonces el smooth es suavizado, acá tenemos el tamaño de el pincel, podemos hacerlo más pequeño. Si vemos como cositas o artefactos raritos ahí, entonces podemos ir limpiándolos. Vamos a mirar por acá. Bueno, digamos esto acá, mire, esta parte de acá vamos a suavizar un poquito. Acá vamos a ir suavizando, a ver, digamos si vemos cositas raras por ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí podemos. Me gusta la forma como la inteligencia artificial pues genera la parte trasera del personaje. Aún más sabiendo que es una foto frontal, entonces acá este tipo de cosas lo podemos limpiar. Mire. Si vamos a hacer para impresión 3D, pues hay cositas que se pueden arreglar, entonces todo esto se puede ir arreglando acá. Para aquellos que no tienen conocimiento de herramientas de 3D o programas de 3D, pues esto es una alternativa muy buena y les va a permitir crear diseños. Entonces basados en una foto. Bueno, acá tenemos la intensidad, ustedes pueden subir la intensidad. Inflate, ese también es el inflate, es básicamente pues como lo dice el nombre, inflar. Entonces, vamos a hacer la prueba acá y ahí pueden sacar, ¿ve? Control Z. Y el gouge es como quitar, ¿ven? Entonces control Z. Entonces vamos a cerrar acá. No le voy a decir que se salve, entonces ya se quedó save. Entonces acá tenemos nuestro personaje. ¿Qué podemos hacer acá? Acá tenemos lo que son bases, porque pues básicamente esta página se encarga de crear como estos bustos o estos modelos para impresión 3D. Esta página creo que es de Bamboo Lab, de la impresora, creo. Entonces vamos a, si no me equivoco, vamos a ponerle una base. Entonces acá tiene diferentes bases. Entonces tenemos esta base de acá, tenemos la base 2, esta de acá, o tenemos la base 3. Entonces esta, la 3, me gusta más. ¿Qué pasa? Entonces acá yo veo que como que el personaje no cuadra con la base, digamos, en la posición. Entonces acá yo tengo herramientas de transformar, me voy a esta parte de acá, selecciono el personaje y acá puedo, digamos, mover esto un poquito para acá. Entonces ahí me gusta. Digamos, si quiero escalarlo, entonces lo puedo escalar, le doy acá a escalar. Y me voy acá donde dice escala, acá tenemos escala, dice lock, para que se escale por todos los ángulos y pueda escalarlo. Entonces ahora vamos a ver posición, vamos a mover eso, lo vamos a colocar como por acá arriba, vamos a cuadrarlo, algo así. Entonces básicamente acá ya tendría listo mi busto de Superman de Keanu Reeves para impresión 3D. Como ven, chicos, es algo pues muy optimizado para ahorrar tiempo, digamos, si se necesita algo general. Pero ya sabe, pues yo siempre digo que como artistas 3D tenemos que meterle mano y pulir los diseños, porque pues realmente los resultados no son 100% originales a la imagen de referencia, o no salen 100% bien como deberían salir. Entonces acá también tenemos la opción de ponerle gafas, ya saben, Superman, acá le pueden poner gafas, simplemente pues dependiendo de donde estén las gafas, pues seleccionan las gafas, hasta acá, vamos a sacarlas para acá, seleccionamos este acá y lo vamos a mandar por acá. Entonces acá ustedes ya saben, pues pueden lo mismo, acomodarle las gafas dependiendo de donde vayan. También pueden escalarlas, algo así, colocar acá.
nuestro Clark Kent. Básicamente nos ofrecen bastantes herramientas. Acá podemos rotar esto un poquito porque lo veo como torcidito, algo así, miren. Ven chicos, entonces eso era lo que quería mostrarles. Ahora lo que podemos hacer es pasar a Blender o a ZBrush para tratar de mirar bien cómo está constituida la malla, la densidad de la malla y los detalles, porque pues acá al parecer se nos ve todo bien, pero realmente veo que hay como como artefactos o incongruencias con la malla, especialmente por acá, miren. Entonces digamos que uno ya quiere detallar esto un poquito más, pues ya tenemos que ponerle más detalles. Este me gustó. Ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a probar con otros dos, voy a probar con Arnold Schwarzenegger, vamos a hacer el Terminator, a ver, y de pronto con Henry Cavill. Entonces para devolverse a sus diseños vamos acá. Bueno, entonces acá voy a hacer los otros, voy a repetir el proceso y ya, pues ya volvemos y ya les muestro. Listo chicos, miren, ese es el resultado con mi Arnold Schwarzenegger Terminator. Pues me gusta mucho, entonces le vamos a dar confirmar, vamos a verlo acá. Entonces mire, como les digo, acá tenía 50, ahora me quedan 40 y ahora le van a quitar 10, entonces no importa, vamos a darle confirmar. Vamos a mirarlo a ver cómo se nos ve. Este está mejor, me gusta más el resultado. Como digo, los vamos a enviar a Blender. Como vemos, o sea, de frente todo perfecto, pero al rotar un poquito pues se ve rarito. Simplemente eso es ajustarle la perspectiva y ajustarle como las dimensiones de la cabeza y ya, eso no hay problema. Pero igual, como les digo chicos, para aquellos que no manejan herramientas de 3D, pues esto es una alternativa muy buena. Igual acá esta parte hay que arreglarla. Ya saben, la pueden arreglar con Edit Mesh. Ahora vamos por el señor Henry Cavill, a ver cómo se nos ve. Y ya enviamos todo esto a Blender o a ZBrush. Listo, acá tenemos nuestro Henry Cavill. Este quedó espectacular. Se ve bien, tiene problemitas en la nariz, pero no importa, entonces vamos a mirar a ver. Vamos a darle a confirmar. Y acá vamos a confirmar y vamos a mirar a ver cómo nos quedó acá dentro del viewport. Pero básicamente pues este es el resultado que genera. Como le digo, ahí se pueden arreglar las cositas, no importa, pero en sí el perfil, digamos, básicamente me está manejando bien. Me gusta, como les digo, la forma en que genera la parte de atrás. Entonces vamos a enviar todo esto a Blender a ver cómo se nos ve dentro de Blender. Bueno, y para exportar estos modelos a cualquier otro programa 3D o alguna impresora 3D o algún programa para hacerle como el slice, el cortado, pues básicamente se lo entregamos cualquiera de los que tenemos dentro de la lista que creamos, por lo menos este de acá, el Schwarzenegger, y simplemente le vamos a dar acá en Download. Entonces acá nos está diciendo que se puede utilizar de modo comercial, pero tenemos que poner como los derechos de autor que fue creado con esa plataforma. Entonces se copia esto, dependiendo de mi caso pues yo lo voy a utilizar porque pues esto es un tutorial, es un vídeo, entonces voy a copiar esto y simplemente ustedes le dicen doblado, pueden bajarlo acá como 3MF o pueden bajarlo como STL. Entonces yo lo voy a descargar como un STL, voy a dar clic y simplemente lo descargan y ya lo abrimos dentro de Blender. Listo chicos, ya lo importé acá dentro de Blender y los resultados son asombrosos chicos, digamos, tanto la densidad como los detalles. Igual, como les digo, hay cositas que se les pueden mejorar, pero en sí son resultados muy buenos. Digamos, acá nos podemos fijar en la de Arnold Schwarzenegger. Si la seleccionamos podemos entrar a modo edición y nos damos cuenta que ya vienen como decimadas las esculturas o los bustos. No son muy densas, simplemente utiliza la mayoría de vértices y polígonos donde hay más densidad y más detalles, pero están como muy bien optimizadas. Acá podemos pasar a la de Henry Cavill, ahí nos damos cuenta, básicamente es un muy buen resultado. Si se dan cuenta, la parte de atrás, todos los detalles que maneja la escultura está muy buena. También podemos mirar la de Christopher Reeves. Entonces acá nos damos cuenta de los detalles. Bueno, las orejitas se pueden arreglar, pero pues es un resultado en general. Lo que es la piel de la cara es muy bueno. Bueno, el ojo también se puede arreglar, pero básicamente nos sirve como base si queremos algo más profesional y detallar. Ya si lo queremos imprimir así, pues a mi parecer también está
muy bien. Entonces chicos, vamos a comparar digamos con las fotos, como podemos ver acá. Vamos con Arnold, mira, ahí podemos darnos cuenta digamos del perfil de Arnold, todos los detalles y la piel de Arnold está ahí bien retratado. Como les digo, se pueden mejorar cositas para que se vea mejor, pero está muy bien. Digamos acá el de Henry Cavill, ahí nos damos cuenta, nos maneja toda como el perfil, todas las líneas de expresión que él maneja, la boca y todo. Hay cositas que se pueden mejorar. Acá de pronto echarles un poquito más, digamos si lo selecciono. Acá esto se podría anchar un poquito más. Hay cositas que se pueden mejorar, se pueden arreglar, pero básicamente nos está haciendo pues nos está arrojando un buen resultado. Vamos a mirar el de Christopher Reeves. El de Christopher Reeves, sí, acá digamos podemos ver que esta parte de acá, como hay una sombra, de pronto la inteligencia artificial nos tomó que esta parte no iba, entonces nos cortó esta parte de acá. Pero acá simplemente es como arreglarle ese pequeño detalle, digamos que esta parte de pronto coger y sacarle un poquito acá como para marcarle más la mandíbula, algo así. Se puede acomodar mejor, algo así como para que se vea mejor, sea más fiel al personaje, pero básicamente está muy bien. Y digamos también acá se podría marcar esta linecita de expresión que tiene ahí. Eso es algo muy sencillo. Si quieren aprender más, ya saben, hay cursos o tengo tutoriales gratuitos de escultura digital donde pueden mejorar y pueden digamos aprender a hacer eso que estoy haciendo acá. Es algo muy sencillo, sería algo así, miren, básicamente ahí está el toque secreto. Entonces chicos, utilicen esa herramienta y me dejan saber en los comentarios qué les pareció, qué resultados les generó, qué piensan de este tipo de herramientas con inteligencia artificial, si nos va a desplazar a los artistas 3D o nos va a ayudar en el diario vivir de nuestro trabajo. Déjenme saber qué opinan y nos vemos a la próxima. Como les digo, tengo tutoriales de escultura. El anterior que hice fue el de Batman, lo pueden hacer totalmente gratuito y hay otros también ahí. Y también tenemos el grupo de WhatsApp, el Instagram, así que pueden dejarme ahí sus dudas o pueden también entrar al grupo de WhatsApp totalmente gratis. Listo chicos, entonces nos vemos en el próximo tutorial.